Faltan solo 12 días para las elecciones municipales donde los dominicanos escogerán a los responsables de 158 alcaldías en todo el territorio nacional, 1.168 regidores, 235 directores municipales y 735 vocales. A pesar de las denuncias del PLD y la Fuerza del Pueblo sobre irregularidades, la Junta Central Electoral asegura que todas las imprecisiones que fueron detectadas ya se corrigieron, que a la fecha ya se ha completado la instalación de software en el 90% de los equipos y que estarán todos listos y en los colegios electorales desde la noche antes de los comicios. Estas elecciones tienen gran importancia para los gobiernos locales y sus municipios, pero también un peso político. Recordamos que en las accidentadas elecciones municipales del 2020, el mapa municipal por partidos cambió. Ganaron 82 alcaldes del PRM, 65 del PLD que estaba en el poder, la recién nacida Fuerza del Pueblo logró 9 y el PRD 2. Ahora el mapa podría reconfigurarse de nuevo. El presidente Abinader asegura que el PRM ganará en más del 70% del país, mientras que el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, unidos en la alianza opositora Rescate RD, llevarán candidatos comunes en el 90% de los municipios y, según su coordinador de campaña adjunto César Fernández, ganarán más de la mitad de los cargos electivos del próximo 18 de febrero. Para muchos analistas, los resultados de febrero son un preludio de lo que puede pasar en las elecciones presidenciales y congresuales de mayo. Hoy en la mesa de esta noche, María Cela, analizamos el momento político y las posibles repercusiones en los partidos de la República Dominicana de los resultados de las elecciones municipales de este 18 de febrero. ¿Dejará de ser mayoritario uno de los tres partidos después que pasen estas elecciones? Hablaremos de eso y de lo que yo mencionaba precisamente anteriormente y muchas otras cosas más con Rosario Espinal, doctora en Sociología, profesora emérita de Sociología de la Universidad Temple University de Filadelfia y politóloga. Bienvenida, gracias por estar con nosotros nuevamente, Rosario. Germinal Muñoz, don Germinal, abogado, catedrático y politólogo, presidente de la Academia de Ciencias Políticas de la República Dominicana. Gracias por visitarnos por primera vez. Gracias. Un honor tenerlo con nosotros. Lady Blanco, abogada, actualmente cursando también un doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho y coordinadora de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana. Gracias, Lady. Y Daniel Pou, director del Centro de Análisis de Datos del Ministerio de Interior y Policía, experto en seguridad ciudadana y politólogo. Son tres de los mejores politólogos de nuestro país y una abogada que trabaja con una ONG sumamente importante para la democracia en República Dominicana. Vamos a empezar con lo que decía Rosario Espinal hace muy poco y luego por ahí seguirán todas las preguntas. Rosario, tú decías que iba a haber mucha abstención en estas elecciones y que era muy pobre la campaña. Es lo que todos estamos viendo, que es una campaña vacía, que no se hacen propuestas, no va a haber debate, ya lo sabemos. Los más importantes contrincantes no quieren participar en el mismo, que hubiera sido muy importante para la ciudadanía, porque esta sí que es una ciudad que tiene muchos problemas de todo tipo. ¿Por qué está siendo tan pobre con todo el dinero que se está gastando? ¿Y cómo influye eso en la intención de voto de la gente, o mejor dicho, en el ir el día a votar? Bueno, mira, todas las elecciones que no son presidenciales registran mayor nivel de abstención, porque las elecciones presidenciales concitan más interés. Ahí están los datos, yo no voy a hablar de los datos, pero está ahí. En todas las elecciones que no han sido presidenciales, antes que eran municipales y legislativas, y ahora que son solo las municipales, pues se registra eso. En las elecciones pasadas, la abstención fue 50.9 en las municipales. Entonces, eso es de esperar. Deberían unirse nuevamente. Por eso yo nunca
he estado de acuerdo con la separación de elecciones, porque el argumento a favor de la separación de elecciones es que se evita el arrastre. Y los datos dominicanos muestran que no es verdad, Que no es cierto. que normalmente el partido, no siempre, pero normalmente el partido que está en el poder se lleva la mayor cantidad de posiciones en elecciones no presidenciales, porque este es un país donde el clientelismo mueve mucho en los procesos electorales. Entonces, no es cierto que se evite el arrastre, por tanto, tengo 30 años diciéndolo, es mejor tener elecciones unificadas porque más personas participan y por tanto los funcionarios electos tienen mayor legitimidad. Lo otro que quiero resaltar, hay 158 municipios, demasiados municipios para un país pequeño. Bueno, la boleta es una ¿Por cosa. qué? ¿Por qué hay tantos municipios? Bueno, un argumento que dicen es porque es más democrático, el territorio es más pequeño. Mentira. La razón para haber fragmentado el territorio tanto es política, para los partidos tener muchos puestos para sus militantes. Y hay 235 directorios municipales, un disparate total. Este país no necesita directorios municipales. ¿Por qué? Porque un director municipal con subdirector o subdirectora, casi siempre la mujer es la sub, y 3, 4 o 5 vocales no tienen capacidad técnica ni financiera para hacer nada por un distrito municipal. Entonces, la fragmentación del territorio que tiene consecuencias electorales ha sido un fracaso absoluto, más allá, porque el único beneficio es que los partidos tienen más puestos electivos para colocar su gente. Quizás algún día entiendan que aquí no se necesitan 158 municipios y 235 distritos municipales ineficaces, todos prácticamente. Vamos a entrar con el tema de las propuestas, porque han brillado por su ausencia, Lady, de cuáles son esos programas de gobierno que están planteando los alcaldes, los candidatos, que prácticamente no vemos nada de eso en esta campaña. Mira, ciertamente, como decía Rosario, hay grandes debilidades y una de esas debilidades es tener dos elecciones fragmentadas, ¿verdad? Pero no obstante tener las dos elecciones, lo que decimos es, lo que es importante, si vemos desde el punto de vista de la Junta Central Electoral, señores, miren, la Junta Central Electoral tiene que preparar el proceso interno de los partidos en octubre, para luego hacer un proceso de las elecciones en febrero, para luego un proceso en mayo. Hay que pensar las capacidades también de trabajo de la misma Junta Central Electoral. Y cuando hablamos de la propuesta, miren lo que pasa. Los partidos, aquí hay una deficiencia total en la calidad de la representación. Y si bien es cierto, hay mucha gente que ahora hemos visto en las regidurías aspirando, sin embargo, eso se queda más entre el teclado y las redes. No vemos realmente propuestas serias que vayan a encaminar ese voto consciente. Pero también esa abstención al voto se da porque hay una desconexión entre el municipio y sus autoridades. Si la gente entendiera, si el ciudadano viera y fuera parte de las políticas públicas, obviamente cuando hubiera elecciones, pues el ciudadano fuera a votar. Sin embargo, eso no es lo que estamos viendo, todo lo contrario, siempre hay una abstención mayúscula en el gobierno local, que es el gobierno realmente que debe ser el más cercano a la gente, el más cercano a la comunidad. Entonces, ahí está la preocupación, pero ¿qué pasa? Los candidatos todavía, señores, en diciembre estaban inscribiendo candidaturas. Acuérdense que pidieron plazo y se les extendía el plazo, y las alianzas y los plazos. Todavía el 6 o el 9, no me acuerdo muy bien, de diciembre, es que tenían para plazo final para entregar las candidaturas. Luego de entregar la candidatura, tienen 30 días para depositar sus planes de gobierno. Señores, en 30 días, ¿cómo tú vas a presentar planes de gobierno y ya luego en febrero tú tienes unas elecciones? Cuando tú entras a la página de la Junta Central Electoral, si vamos a apoyar el voto consciente, no hay una sola
de los programas de gobierno de ninguno de los candidatos. Lo podrán tener en su página o lo podrán tener los partidos, pero la ciudadanía no lo conoce. Entonces, si hablamos de un voto consciente y un voto informado, la ciudadanía no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque quienes están llamados a enseñar sobre qué están votando, para qué van a votar, la militancia, también la Junta Central Electoral. Entonces, obviamente. Pero además de lo que está diciendo Lady, de todos estos plazos muy, Sí. vamos a decir, muy cortos, está el hecho, no sé dónde estaban los legisladores cuando decidieron eso, de hacer unas elecciones en febrero, saliendo de Navidades. Con el día de San Valentín, la gente está en celebrar el día de San Valentín, en celebrar el carnaval. O sea, que tú crees que puede haber mucha abstención mayor de la que ni siquiera es sí, común. va a haber muchísima abstención, pero ni siquiera es eso. Es que la gente no está en política en febrero. O sea, la gente está No, en esto que hay que salió quitarlo, de Navidad, en que es carnaval, en que es Esto día va a de haber que San Valentín, repensarlo. en que es día de fiestas patrias, en mes de fiestas Y patrias. repensarlo Y para aprovechando lograrlo. eso, Rosario, ese nivel de abstención que están señalando, me gustaría que el señor Germinal me respondiera esta parte. Realmente, si hay una abstención tan importante en febrero como se proyecta, ¿qué trascendencia tendrán las elecciones de febrero en las elecciones de mayo? ¿Hay una correlación? ¿Pudiera la data de febrero incidir en la data de mayo a pesar de ese nivel de abstención? Mira, yo voy a hacer una confesión con ustedes, pero yo la hago todos los días. Yo no soy demócrata. La democracia es un medio de la política para organizar y garantizar el poder de la clase o bloque de clase dominante. En consecuencia, la democracia es una ficción, pero se utiliza como todo en la vida. Es un medio, como cómo comer, con palitos, con tenedores o con cuchara. ¿Y qué es usted, don Pero al Germinal? final se Perdóneme que come. le pregunte. No, yo soy un maldito comunista. Con mucho orgullo. Pero Que vive en el capitalismo. Con las comodidades del capitalismo, ¿verdad? como los burgueses vivían en el feudalismo y los Y lo acabaron. Los burgueses acabaron con pero el también feudalismo. se acabará el capitalismo. Lo el que pasa el es que comunismo el casi se proceso acabó. para pasar del feudalismo al capitalismo fue más o menos desde 1600 hasta 1800, 200 años. Y entonces, con esa Entonces, visión que del usted capitalismo al comunismo, quizá pasen 100. Todo depende. Y con Pero esa a mí visión no que me usted interesa. tiene, entonces, ¿usted cree que hay una relación entre estas elecciones y las que vienen en Sí, mayo? sí, yo le voy a contestar eso. Adelante. Yo lo que hice fue un introito para chismear un poco, ¿verdad? Para chismear un Porque poquito. como ustedes hablan tanto de democracia, igual que cuando me hablan de Dios, yo respeto eso, pero tengo mis reservas con respecto a eso. Pero ok, no viene al caso. Lo cierto es que cuando se estaba por reformar la Constitución en el 2010, es decir, la que tenemos del 2010, yo junto con Luis Gómez Pérez formé parte de la comisión de la UAS en lo que estábamos discutiendo esos asuntos. Y uno de los asuntos que yo más critiqué y que la sociedad civil mucho apoyó fue precisamente que por qué separar las elecciones Así es. 2 o 3 meses antes de las nacionales. Si era mejor que se mantuvieran los 2 años, cada 2 años una en el medio, o unirla, que éramos partidarios de unirla. No nos hicieron caso, porque era la democracia. Participar que más gente, igualito que dividir, como bien dijo la compañera aquí, ¿verdad? Entre más oportunidades tenemos para que las personas voten y para que puedan ser elegidas, más demócrata se es. Pero todo eso es muy cuestionado, porque ¿quién es que tiene derecho a votar y a elegir? Eso que ustedes han dicho que no saben leer ni escribir o simplemente no saben pensar, pero tienen un voto igual que los que saben pensar. Entonces tú lo compras muy fácil y lo puedes lograr. Pero ok, también dejemos eso aparte, porque los valores para elegir a los síndicos y los regidores o demás funcionarios que tienen que ver con la política, evidentemente tienen que ver mucho con algunos factores que
conforman las creencias, porque, mire, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso somos tan buenos o tan malos. Pero en el fondo yo pienso que en realidad cada uno de nosotros ha hecho su Dios según su imagen y semejanza. Entonces depende cómo usted lo mida. Igual ocurre. Ustedes están protestando porque las personas que votan se abstienen o no votan o no saben votar, etcétera. Pero lo que pasa es que cada quien escoge los gobiernos que se merecen. ¿Usted cree que estas elecciones van a perfilar lo que pueda pasar en mayo, Sí, que era lo que le preguntaban? Sí, yo se lo voy a contestar ahora mismo, paso inmediatamente. Mire, Luis dice que va a conseguir 80%. ¿Verdad? Ok. ¿El 80% de qué? De las sindicaturas. Ajá. Pon tú que coja todos los distritos y todos los municipios. Y que pierda Santiago, la capital, los distritos, los municipios de la provincia, San Cristóbal, San Francisco. ¿Ganó o perdió? Perdió. Perdió. ¿Estamos claros? Porque todo va a depender no del número de síndicos y regidores que se saque. Porque eso De la cantidad que el impacte. síndico de un municipio, cualquier municipio del interior, aunque nada más tenga 4, 5, 10 mil habitantes, vale lo mismo desde el punto de vista del derecho al voto que el que tiene el síndico de la capital o el síndico de la capital o Santo Domingo Este, que es el municipio con más Sí. habitantes y votantes del país, ¿verdad? Después está la capital y después está Santiago. Entonces, eso no es un medio para medirlo. Ojalá saque de los 150, 140 y pierda los otros 20, pero que pierda todos los grandes municipios y perdió las elecciones. Entonces, todo depende de cómo lo medimos. No se mide por la cantidad de síndicos o municipios que se saque, sino por la cantidad de votos que saque cada partido Exactamente. en todos los municipios. Eso es lo más importante, sumándolo todo. Pero también supongan ustedes que el PRM saque más que la Fuerza del Pueblo y que el PLD saque menos que la Fuerza del Pueblo o viceversa, en cuanto a cualquiera de los tres. Ahora, y si los votos del PLD y de la Fuerza del Pueblo son más que lo que saque el PRM, que solo junto con sus pequeñitos aliados, ¿cuál sacó más? Evidentemente que la oposición. El problema no está ni siquiera en eso, sino cómo se evalúe. Quiero decirle, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las elecciones nacionales, que son las más importantes, yo creo que deben unirse todas, como estaban con los 12 años Balaguer Exactamente. y en los otros 10. Y Fue un siempre. error separarlo. Ponerlo uno en el medio y otro en el otro medio, fue una tontería. Por ejemplo, miren ustedes, a mí lo que me preocupa no es el resultado de eso, sino el resultado de la alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. ¿Y por qué le preocupa? Le voy a decir por qué. En el 1986 hubieron elecciones, pero hubo un problema entre Magluta, el presidente Jorge Blanco y Peña Gómez, al punto que Peña Gómez no aceptó la senaduría con Magluta y pusieron a la esposa de Jorge Blanco. Peña Gómez y Magluta se separaron un poquito. ¿Por qué? Porque Magluta tenía un grupo, aparte del PRD, que era este grupo, bueno, ahorita me voy a recordar el nombre. La estructura. La estructura. ¿Y qué pasa? No había nacido. El PRD y Peña Gómez consideraba que eso era un riesgo electoralmente, pero para el futuro. Entonces, no apoyaron a Magluta. Tanto fue así que se aprobó una resolución en la Junta Central Electoral que decía que el doble rayado anulaba el voto. ¿Qué pasó? Yo Ay, sí, yo me acuerdo. de llamé a Tony Raful, lo fui a buscar a su casa. Fuimos donde Rafa, un muchacho que se llamaba Rafa, que falleció, y hablamos con él, y de ahí cogimos la casa de Magluta. Le dije, si el doble rayado lo anulan, usted puede estar seguro que Magluta perdió las elecciones. Fuimos a la casa de Magluta, Tony subió arriba, nosotros nos quedamos abajo, Magluta estaba durmiendo porque él se levantaba tarde. Y cuando bajó Tony, dijo, no, Magluta afirmó que ganamos como quiera. Le dije, yo perdimos las elecciones. Yo no soy del Ya. PRD, yo nunca ¿Y soy qué, PRD. y qué puede pasar ahora con esta por alianza? eso que voy. ¿Qué pasó en el 94? El PRD sacó la mayoría de los síndicos, pero perdió las elecciones de Juan Bosch.
de Balaguer. Sí. Entonces, ¿qué pasó ahí en el 90? Pero ahí había un En el contexto 94, diferente también. que ganó Balaguer supuestamente, pero vamos a suponer que ganó, ok, no hay problema. ¿Qué hizo en el 96 Balaguer? No fue a votar en la primera vuelta, Ok. fue a votar en la segunda y buscó una alianza con el PLD, ganó Leonel. Pero ¿cuántos diputados tenía el PRD para la elección del 94? 50 y pico de 120, 40 y pico tenía el Lléveme eso reformista. al presente, Al don presente, Germinal, que eso no es, tenemos el que en el tiempo. 2000, ahora en el 2024 se nos da algo parecido. No importa el resultado, lo que Danilo no quiere es que Leonel sea presidente ni que el PLD quede en tercer lugar, porque así como desapareció el PRD Y el Partido Reformista, él tiene ese riesgo y él no quiere. Si ese es el partido Entonces, que tiene menos votos aquí sí. en estas elecciones ahora, Lo es. es muy probable que deje de ser un partido mayoritario. No, y además, si el PRD no retira a su candidato, inscribe el de Leonel, a Leonel o al otro, a ver, Sí. se reducen las posibilidades de una segunda vuelta. Lo que pasa es que no va a ser, eso no es tan claro. O sea, la situación entre el PLD y la Fuerza del Pueblo no es tan clara porque un partido puede sacar más votos en un nivel y el otro partido puede sacar más votos en otro nivel. Pero de vamos a hacer elección. una pausa No, no. porque tenemos que irnos a una Pero un pausa. segundito nada más. Pero si el PLD como partido tiene una estructura y más dinero, tiene más poder económico, puede en su partido ganarle a Leonel. ¿Escucharon? Cuidado con Ok, regresamos de la pausa y escuchamos a Daniel. Ay, perdón, Daniel, ya volvemos, ya volvemos. Daniel. Bueno, estamos de regreso, Daniel Pou. Daniel, nos agarraron que estábamos hablando, aquí se dio el debate más interesante en la Sí. pausa. Daniel, que nos quedan pocos minutos. Sí, y- yo voy a pido ser sucinto porque no nos queda mucho tiempo. Yo tengo análisis estadísticos aquí que primero demuestran que la victoria en términos municipales no es correlativa ni directamente proporcional a una posible victoria en términos Ok, presidenciales. que puede, Voy a poner como ejemplo, en las elecciones pasadas, el PLD sacó 65 escaños, teniendo el 40% de los votos. Y el PRM sacó 82 escaños, teniendo el 46. Alcaldías, ajá. Entonces, después la Fuerza del Pueblo sacó 8 escaños, teniendo el Sí. 8 puntos. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Señores, el voto municipal, el voto de los gobiernos locales, es un voto que tiene características muy diferentes al voto presidencial. O sea, tienen Sí. características y naturalezas totalmente diferentes. Ok, pero para cerrar, porque ya no nos queda nada, sí me gustaría escuchar qué creen que podría pasar en estas elecciones, ya que lo hemos planteado en esta pausa, con relación a los tres partidos mayoritarios. República Dominicana es un país que soporta tener tres partidos mayoritarios como en este momento, social y económicamente y políticamente. Eso solamente es viable en país donde existe una democracia que se ejerce en función de una agenda de la gobernanza. Pero en un país donde la democracia es instrumental, una democracia útil nada más para las élites, eso no funciona Son ni va a funcionar. dos. nunca. Lo que sucede es que este es un país con un sistema presidencial. Existe la doble vuelta para evitar que un presidente gane con una mayoría simple. La razón por la cual se da lo que tú decías, Daniel, es porque las alcaldías se ganan con mayoría simple, igual que las senadurías se ganan Exacto. con mayoría simple. La doble vuelta se puso a nivel presidencial para evitar que un presidente gane como ganó Balaguer. Balaguer ganó en el 86, en el 90, Escúchame, con para 40%. Para darle mayor legitimidad. Claro, para o darle sea, mayor legitimidad. pero ¿Qué le importa aquí a nadie que un alcalde sea legítimo o no sea legítimo? Sí, sí, pero lo que te quiero nadie. decir es eso en cuanto al número de partidos. Mira, el número de partidos, aquí hay 34 partidos. Sí, pero con registro mayoritarios, legal. me refiero. Lo que pasa es que eso de mayoritario es relativo. Aquí mayoritario es todo el partido que saque
más del 5%, 5 o más por 5% de los votos. Ese es el criterio de partido mayoritario. Entonces, hay que esperar. El PLDismo se dividió, hay dos partidos, eso hay que esperar a ver qué pasa. El que saque más votos se jalará Es la mayor que, parte de los lo que otros. yo dije anteriormente, puede ser que un partido entre esos dos del PLDismo saque más, por ejemplo, en las municipales y el otro saque más en las presidenciales. No O sabemos. en la Congreso, o sea, Hay con que- mayor nivel hay de- que esperar, Del hay que candidato, esperar. Del candidato del PLD, por ejemplo. Bueno, porque estamos viendo que Leonel Fernández es quien lleva la delantera con relación en esta alianza de A la Al, oposición. al inicio A de la al oposición. inicio del proceso de la campaña, se veía al candidato dividirse entre Abinader y Abel. Mientras va cursando la campaña, estamos viendo a un Abel más debilitado y a un Leonel más fortalecido. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, No. puede pasar muchas cosas, o al menos lo percibimos bueno, así. es bueno escucharlo Lo percibimos antes de así y las encuestas que han proyectado se Ok. da cuenta que el Leonel Fernández tiene un mayor nivel de crecimiento que Abel. Entonces, obviamente, eso puede arrastrar un mayor nivel del voto. O sea, pero eso no quiere decir que a nivel congresual el PLD saque menos. Estamos hablando a nivel de la presidencia, a Ok. nivel del voto Daniel, presidencial. ¿qué Daniel decía decías? que no. Negabas con la cabeza. Sí, yo digo que Abel Martínez es el peor candidato que pudo elegir el Partido de la Liberación Dominicana. Porque si algo tú tienes que tomar en cuenta en este país a la hora de elegir un candidato, es un candidato que pueda nuclear y atraer hacia el partido sectores que son relativamente independientes y que Sí. necesitan una representatividad a través. Abel no el atrae a nadie. expresidente Es Danilo que Abel no ha tenido- señores, Abel Martínez no es la expresión de nada. Pero entonces, En este país, el ex- Abel Martínez políticamente no es la expresión de nada, El ex- es un invento entre Danilo, Charly Mariotti y Una toda esa gente. imposición, una imposición. O sea, Mira, Pero déjeme decir algo. No había intención de que ganara, entonces. No no quería me que sirve. No, María para Cela, nada. mira, estas son Me quedan 30 segundos. Estas son unas elecciones de consolidación del poder. Las elecciones del 20 fueron unas elecciones de cambio y estas son unas elecciones de consolidación del poder. ¿Quién es que va a consolidar poder? ¿Quién es que busca Don consolidar Germinal. poder? El PRM. Pero las condiciones del PRM esas son las- no han cambiado. ¿Por qué? Porque tiene la misma tiene estabilidad económica, tú tienes la fragmentación de Las dos partidos. condiciones que favorecen al que le PLD, favorecen. al PRM, son las mismas que Don favorecieron Germinal, al 30 segundos para usted. PLD por Exactamente. 16 Pero- años. pero- Si la dama lo deja. hay un error. Si la dama División lo de la deja. oposición, ahí hay un unidad del error. partido en el poder y Exactamente. estabilidad Se me acaba el económica. tiempo. Eso es lo que hay. Se me acabó el tiempo. Ahí hay un error Bueno, de evaluación. Si la Espérate. política es el arte de lo posible, Ajá. yo pienso que si hay una segunda vuelta, como hay una proyección y una posibilidad, Leonel es la figura que debe participar. Y si hay una segunda vuelta, Leonel le gana a Luis. El problema de Leonel es cómo quedar encima del PLD. Ese es su gran problema. Bueno, a palabras han habido, se acabó el programa, estemos o no estemos de acuerdo, pero esto es lo que dicen nuestros invitados. Gracias, Diana, por allá. Nos vemos el jueves contigo y con todos ustedes, como siempre, agradecidos de corazón por haber aceptado nuestra invitación, Nairobi, y a ustedes un beso grande. Dios les bendiga. Nos vemos mañana.